juegos de rol y su público en los últimos años han cambiado muchísimo. Hace años, cuando digamos que empezó todo esto de los mundos de rol, de los juegos de rol, estaban orientados, o más bien lo consumían un público muy cerrado. Básicamente el hombre cis hetero blanco que se reunía en grupos para jugar a estos juegos de rol en los sótanos, en los clubes o en diferentes tiendas de juegos. Era muy raro, muy raro ver a mujeres dentro de estos grupos, así que imaginaros a alguien gay o una lesbiana. En los últimos años, con la expansión de los juegos de rol, gracias a series como por ejemplo Stranger Things, o a famosos que ahora dicen que juegan, como por ejemplo Joe Manganiello, entre otros casos, o Vin Diesel, pues los juegos de rol han tenido una expansión bestial comparado con los años anteriores. Esta expansión lo que ha hecho es que ha atraído mucho más público, pero no solo eso. ¿Cómo ha incluido a esas personas que antes, digamos, no formaban parte de este público de los juegos de rol? Para hablar un poco de esto voy a empezar, digamos, desde atrás hacia adelante. Cuando esos grupos cerrados de roleros pues jugaban en mundos fantásticos o de diferentes temáticas. Ahí, en estos años, mientras se jugaba, era muy raro encontrar personajes que sean, pues, de una identidad de género no normativa o de una orientación sexual diferente. Pero lo curioso, lo raro es que en temáticas de estos juegos de rol, como por ejemplo el Cyberpunk, que trata sobre una distopía futurista, sí existían personajes que eran de identidades de género diferentes, incluso personajes andróginos o con orientaciones sexuales dispares. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento era simplemente es lo cool del futuro. Realmente sus historias no importaban. No era algo que era parte de la narración. Es curioso porque también en los mundos fantásticos, en los mundos, por ejemplo, de espada y brujería, como Dungeons and Dragons, no hablo de Pathfinder porque eso es algo más moderno, estoy hablando de Dungeons and Dragons de las primeras ediciones, había mundos donde las razas eran muy dispares. Hay humanos, hay elfos, hay enanos, hay orcos, hay uniones entre estas razas, hay semiorcos, hay semielfos. Y también hay objetos mágicos que te hacían cambiar de sexo. Es curioso que ya estos mundos fantásticos, hace muchísimos años, integraban estas diferencias, ¿no? Que a día de hoy nos parecen normales, pero que en su momento no. Hoy en día, principalmente en Dungeons and Dragons, en la quinta edición, que es la que más se ha expandido y que es más conocida, han introducido cosas en los libros que hace que la gente, ese público rolero que antes estaba distanciado un poco de la realidad, por decirlo de alguna forma, se ha dado cuenta de que al aparecer en los libros oficiales les ha abierto la mente de alguna forma. En el apartado de creación de personaje de Dungeons and Dragons, en personalidad, en la que habla del sexo del personaje, hay un apartado, hay un párrafo que se dirige al jugador diciendo: no hace falta que te cierres en una identidad de género binaria, ni siquiera una orientación sexual normativa. Hay un dios elfo, que por ejemplo es un andrógino y hermafrodita, te pone por ejemplo esos ejemplos, o que hay mujeres enanas con barba. Eso es lo que dice explícitamente literalmente el párrafo. Cuando una persona que le gusta los juegos de rol, pero que siempre se ha sentido excluida, ya sea por como he comentado, por una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente, que no se ha visto reflejada en los públicos que generalmente consumían estos juegos, al verlo plasmado oficialmente en el libro de reglas, pues ya sienten que es una invitación a formar parte de los juegos. Además, Wizards, que son la empresa que saca Dungeons and Dragons, ha dicho que cada vez va a haber más representación en los juegos, en sus juegos y en las aventuras. De hecho, en sus aventuras ya podemos encontrar parejas del mismo sexo o con identidad de género diferente a las normativas. Al igual que Pathfinder. En Pathfinder, que es también, si no lo sabéis, es un juego de rol también de fantasía medieval, de espada y brujería, también comenta cómo no hay que cerrarse la identidad de género, y al igual que en sus aventuras y en sus personajes icónicos, por ejemplo, hablo de personajes icónicos porque a lo mejor este vídeo lo estáis viendo gente que no estáis que no jugáis al rol y simplemente os interesa el tema. Los personajes icónicos de Pathfinder son, por ejemplo, el típico guerrero, el típico enano, que tiene su trasfondo y que han decidido crear como personalidades, ¿no? Para que la gente se sienta un poco unidas a estos personajes. Pues hay uno de ellos que es el icónico chamán, si no recuerdo mal, que es transexual. En su historia cuenta cómo ella nació en un cuerpo que no le pertenecía, con el que no se sentía identificado, y al final hizo la transición en su historia. Eso es una forma parte de su narrativa. Al igual que en otras de las aventuras, que no quiero comentar para no destripar, hay una relación entre una orca y un PNJ, creo que es una humana. La orca nació siendo orco y consiguió una poción de cambio de sexo y se convirtió en una orca, y además es paladina. Y el tema de que lo digo que es paladina es porque la historia trata sobre ella como paladina y
cosas que ocurren en la historia. Es decir, el trasfondo de que es transexual y que además es pareja de una PNJ no es importante. Es decir, no es importante en el sentido que forma parte de su historia, pero no forma parte de la aventura. Es decir, es como, vale, pues ya está. ¿Por qué digo que no es importante de esta forma? Porque hay algunos jugadores que cuando ven en videojuegos, de hecho ha pasado con Baldur's Gate, o que ven en estas aventuras que hay personajes transexuales, hay personajes de diferentes orientaciones sexuales normativa, pues ponen el grito en el cielo diciendo, es que no me siento identificado, es que me saca de la historia, es que no entiendo cómo puede haber este tipo de personajes en un mundo de aventura y fantasía. Es como, a ver, estamos hablando de un mundo en el que hay orcos, hay elfos, hay hechiceros y hay magos. Es decir, ¿te parece más extraño que haya una orca transexual a que un mago sea capaz de lanzar bolas de fuego y moverse entre planos o matar a dioses? No sé, es un poco raro, ¿no? Si eso te echa para atrás. Con esta apertura al público ha habido una cosa muy buena y que yo, por ejemplo, he comentado cómo se han utilizado los juegos de rol en otros vídeos de forma educativa y para ayudar a personas que a lo mejor tienen problemas a la hora de expresarse o tienen a lo mejor son muy introvertidas, que utilizan sus personajes para abrirse. Porque digamos que ellos su personalidad la desplazan en su personaje y hace que su personaje viva lo que ellos no se atreven y eso les da cierta confianza. Pues esto orientado al nuevo público no normativo ayuda mucho porque si, por ejemplo, imaginemos que tenemos a un chico gay con su grupo de amigos que está jugando y él tiene miedo de contárselo a sus amigos, se siente inseguro, no sabe cómo van a reaccionar. Pues lo bueno es que él puede crear un personaje, yo qué sé, pongamos un elfo guerrero que es gay. Pero él no va a decir que es gay, porque al final no es importante, en el sentido de él va a crear una historia para su personaje, un trasfondo, que es muy importante en los juegos de rol, porque básicamente tu personaje se va a mover va a tener unos objetivos y una cosa, algo que le va a empujar en la aventura a hacer cosas que tiene que ver con su trasfondo. Entonces, el chico va a pensar en su trasfondo como, vale, mi personaje es gay porque le gustan otros hombres. Y él va a jugar esa aventura y va a desarrollar ese personaje junto a los personajes de sus amigos y va a utilizarlo como forma de expresarse. Va a expresar sus sentimientos, sus miedos en el juego. Y eso va a ayudar a que él vea que con sus amigos lógicamente va a haber un buen trato, no va a pasar nada, su personaje va a ser querido y eso le va a dar cierta confianza para salir y expresarse y ver que es normal y que no le tiene que importar nada de esto. Igual como orientaciones sexuales no normativas como identidades de géneros no normativas. Es una forma de utilizar el rol para expresarse y para utilizarlo como conducto para afrontar los problemas que uno puede tener. Algunos pueden pensar, vale, es que en algunos mundos de fantasía, de rol, es que hay problemas, hay conflictos que es que no entiendo por qué existen. Por ejemplo, hay mundos de fantasía en los que hay racismo, hay gente que puede crear mundos en los que haya homofobia, esclavitud, y dices, ¿por qué? Es decir, a lo mejor puedo entender que tú quieras crear un mundo que guarde cierta similitud con los conflictos que existen en el mundo real. Pero no es necesario, es decir, vas a vivir un mundo de aventuras y no es necesario crear unas situaciones que los personajes van a vivir, pero hay que pensar que no son personajes, son jugadores los que están detrás. Entonces no hay que crear unos conflictos que los jugadores puedan sentirse en un ambiente disconforme, que puedan sentirse incómodos o incluso agredidos de alguna forma. Ya que sufrimos homofobia y rechazo en el mundo real, no es necesario llevarlo eso al juego. El juego es para pasar un buen momento, para divertirlo y para acabar con experiencias que nos van a gustar y vamos a recordar de por vida posiblemente. Os lo digo por experiencia. Entonces no es necesario crear unos conflictos con los que ya nos enfrentamos en el mundo real. Si es verdad que alguno dirá, bueno, ¿eso significa que no puedo crear conflictos de racismo en el juego? Sí puedes. A lo mejor cierto conflicto que puedas ver, que los personajes se enfrentan a cómo un humano rechaza el servicio de un orco por algo. Es decir, puedes poner ese conflicto dentro del mundo para que los jugadores sepan cómo resolverlo, ¿no? Entonces estás dando una herramienta a los jugadores para que se enfrenten a ello. Por ejemplo, si tú eres el máster, el director del juego, que tienes una labor muy importante porque tienes que crear este ambiente, esta aventura segura, si tú creas un conflicto controlado, muy importante, que sepas que el jugador no va a sentirse atacado y agredido, en el que este jugador que sabes que es gay quiere abrirse con sus amigos, un caso de homofobia dentro del juego, controlada, y cómo los jugadores pueden enfrentarse a ello para que acabe bien, eso puede darles cierta seguridad.
también digo, como digo, es una situación que tiene que darse muy controlada. Y esto me lleva a hablar de otras cosas. Las mesas, como ambiente, las mesas protectoras, las mesas seguras y las mesas inclusivas. Este mundo, el mundo rolero, ha sido un mundo muy masculino, muy heteronormativo, y se ha abierto. Pero poquito a poco. Sigue habiendo, pues, retractores como en todo. Y perdón, es que hace mucho calor. Cuando hablo de mesas seguras, mesas protegidas, quiero decir que dentro de ella, los jugadores tienen que sentirse en un ambiente cómodo, en un ambiente protegido y que van a sentirse a gusto, cómodos, tranquilos y van a poder desarrollar unas aventuras sin sentirse que hay un problema que le está agrediendo. Hace poco, por ejemplo, voy a poner un caso en una convención de juego de Inglaterra, de Londres, si no, creo, bueno, Inglaterra, no sé exactamente dónde, pues hubo varias partidas de rol y uno de los masters puso un conflicto que era que todos los personajes partían de que habían sido violados. Saltaron las alarmas, de hecho los jugadores denunciaron esto a los que organizaban el evento porque se sentían agredidos, era un ambiente muy incómodo, ellos no querían vivir eso porque es normal, es decir, no puedes hacer que un jugador, porque estamos hablando de jugadores, que no son actores ni actrices, son jugadores, tengan que pasar por algo tan violento. Esto crea una sensación de malestar, de incomodidad, de agresividad que muchos jugadores no quieren ver y no sabes cómo pueden actuar en consecuencia. Cuando hablamos también de mesas inclusivas, estoy hablando de estas mesas que se están creando, por ejemplo, de solo mujeres, de personas LGTB o personas que tienen una identidad de género no normativa. Estas mesas son muy importantes, por eso quiero desde aquí lanzar un llamamiento a la gente que se pone en contra de estas mesas. ¿Por qué? Es decir, son mesas donde estamos creando un ambiente seguro, donde la gente puede desarrollar una actividad, una diversión, sabiendo que eso va a pasar bien y que no va a sufrir ningún tipo de agresión y que se puede relajar, que es lo más importante. Y ya para acabar con el vídeo, quiero llamaros a todos para que, si no habéis jugado al rol, lo probéis. Creéis aventuras que sean maravillosas, que metan a jugadores que quieran desarrollar personajes en mundos así, donde no exista ningún tipo de conflicto a los que se enfrentan al mundo real. Que siga esta tónica que están siguiendo las empresas que editan estos juegos, que están cambiando un poco a poco los juegos de rol, porque es muy importante el hecho de que aparezca escrito en un libro, porque que esté escrito en un libro, como he dicho, invita a la gente a que lo lee, que se sienta segura y también abre la mente de aquellos que no se han planteado las cosas. Un último ejemplo que me acabo de acordar. Por ejemplo, mirad cómo ha cambiado de Dungeons & Dragons, como en una de las primeras ediciones, en un libro que se llama El libro de la oscuridad vil, si no recuerdo mal, trataba la transexualidad y el travestismo como una enfermedad. Y hoy en día, en la quinta edición, están invitando a todo el mundo, incluso a la gente que sea no normativa, a jugar, para que veáis cómo ha ido cambiando todo, y esto es maravilloso. Al igual que quiero recordar, este objeto que os he comentado, este objeto mágico que te cambiaba de sexo, era un objeto maldito. A día de hoy dices, ¿por qué es una maldición cambiar de sexo? Entiendo que a lo mejor los decían como obligar al jugador a rolear un tipo de personaje con el que él no tenía pensado y a lo mejor era gracioso, pero ¿es necesario que esté maldito hoy en día? No es necesario porque no es una maldición. Entonces, os invito a todos a que juguéis. Y espero que os haya gustado el tema del vídeo. Sé que son temas importantes y que a lo mejor no he conseguido explicarlo de la mejor manera posible, porque al final son temas que cada uno tiene su punto de vista. Entonces me gustaría que dejarais vuestros comentarios, porque creo que este tema va a haber conversación sobre este vídeo. Entonces os invito a que dejéis este tema aquí. Este vídeo lo he querido hacer hoy y tratar este tema porque hoy es el día del orgullo LGTB y básicamente yo, como gay que llevas jugando al rol toda la vida, me ha gustado ver esta evolución que ha habido desde el principio hasta ahora y ver cómo las nuevas generaciones van a empezar a jugar ya en un mundo, en unos juegos más inclusivos y que va a ir a más y que respetan y toleran, como es el día de hoy, y que disfrutéis mucho de este día y bueno, de este y de todos, y que os queráis mucho. Adiós.